Buenas tardes a todos. Y dirán, ¿por qué tan cubierto? Bueno, pues aquí estamos ahorita como a 0 grados, literalmente. De hecho, en algunas partes está nevando. Y pues está haciendo un poquito de frío. Pero esto no es frío. Frío el que hacía en la carnicería. Aquí no está haciendo frío. Pero bueno, dejando las tonterías. Ok, yo estoy invocando poderes arcanos al parecer ya. Ok, tal vez la carnicería no era tan fría después de todo. Bueno, muchos me estuvieron dando lata de que viera el debate entre Jonathan Ramos y Aristar Chux, el Chuxito. Y de hecho lo estuve haciendo, pero no este. Estuve viendo uno que es de hace 3 años, que dura como 1 hora 58 más o menos. Y entre los argumentos de Aristar, que por cierto, eventualmente haré un comentario sobre ese debate. Hice uno del primero entre Dan Turbina y Jonathan Ramos. Yo creo que podemos dar un comentario de este. Y algún día, ya que termine el de 7 u 8 horas, también yo creo que vale la pena comentarlo. Bueno, entre uno de los argumentos que quiere esgrimir el Chuxito para intentar, como siempre hacen los ateístas, montarse un oropel de mucho conocimiento para defender su postura, menciona a la navaja de Occam y me parece algo interesante que la traiga a colación, siendo que la navaja de Occam realmente no sirve para nada. Este, la navaja de Occam no se toma como se supone que debería de tomarse, sino se toma como el corolario que implica el argumento, el cual implica que para una explicación conforme de un fenómeno no tienen que multiplicarse o incrementarse los operadores o los elementos constituyentes que puedan explicar tal fenómeno. Ok, y eso es correcto, pero habría que hacer unos matices, puesto que nunca se toma en este sentido, puesto que para tomarlo en este sentido ya implicaría que en cierta manera ya se explicó el fenómeno. Es decir, ya tenemos una explicación que responde a una serie de variables, ok, no necesitamos agregar más, puesto que ya se explicó el fenómeno. De acuerdo. E incluso eso es problemático. ¿A qué me refiero con que se toma como corolario? El corolario de esta cuestión es como se toma la navaja de Occam, es decir, que la respuesta más simple es la que es verdadera para explicar un fenómeno. Y aquí hay un pequeñísimo problema cuando se quiere tratar de explicar un fenómeno, y es que los fenómenos tienen que explicarse de acuerdo a la simpleza o de acuerdo a que de hecho sean explicados, puesto que cuando se toma el corolario de la navaja de Occam y no se toma como de hecho es como una derivación de algo que ya fue respondido, caemos en la problemática de que creemos que lo simple de alguna manera es lo que tiene que explicar las cosas. Y naturalmente que simpleza no es igual necesariamente a una respuesta conforme con las cosas. Las cosas tienen que explicarse de acuerdo con su forma y conformes con su semejanza. No simplemente, porque hay cosas que no son simples. Por ejemplo, si nos vamos a ir con esa, ¿por qué el sol ilumina? Porque sí. ¿Por qué las cosas se mueven? Porque sí. Y ahora, ¿esto cómo me van a objetar que es inválido si de hecho estoy dando una explicación simple del fenómeno? Si me van a decir, no, pero es que no estás explicando nada. Ah, ¿y por qué decir que algo sucede? Porque sí, no es una explicación si de hecho estamos diciendo con eso que sucede porque está sucediendo. Y eso es una respuesta simple para el fenómeno. Ahora bien, si se me va a pretender negar esto, entonces se tendrá que decir, ok, no se tiene que explicar de forma simple, sino que se tiene que explicar de acuerdo con su forma y conforme con su semejanza. Porque cuando decimos que tenemos que explicarla de la forma simple, simple según qué, puesto que ahí también hay otro problema, y es que la simpleza de dónde se está sacando, de qué postura
estamos viendo que algo sea simple. Porque aquí se quieren agarrar con esto apelando a un cientificismo que ni siquiera está explicando el fenómeno. En primer lugar, para pretender que como desde el reduccionismo operacionista de la ciencia se explica un fenómeno, o deberíamos decir, como de hecho correctamente es, se explica lo que algo está haciendo, no el fenómeno, porque la ciencia no versa sobre formas. Bueno, entonces, como estaba diciendo, simpleza en virtud del reduccionismo operacionista de la ciencia. Primero, la ciencia no explica absolutamente nada. La ciencia en lo referente a cuestiones de la totalidad de los entes no tiene absolutamente nada que decir porque no sabe qué son. Lo que la ciencia puede decir es la actividad que algo está realizando. Es por eso que cuando caemos en problemáticas severísimas, cuando nosotros pretendemos que la ciencia, al describirnos las operaciones de algo, nos está diciendo qué son esas cosas, puesto que está pretendiéndose que la operación es el ente. ¿Y cómo puede una operación ser la entidad si la operación demanda algo para manifestarse? O una de dos, o separamos la operación del ente como si fueran cosas totalmente disociables, lo cual nos da una paradoja extraña en la cual de alguna forma algo para hacerse no necesita de nada y caemos en que hay una especie de autocausación que a esta gente tanto le encanta rechazar, de los entes en tanto que se están haciendo en tanto que ellos mismos son actividad, negando el determinismo que también tanto les encanta defender, o extrañamente que de alguna manera hay operaciones que no dependen de nada y que hay una suerte de operaciones libres, actos puros en el universo. Es decir, algo que es puro movimiento y que no responde a nada más que ser puro movimiento. Es decir, algo que no tenga una forma, es decir, algo que no esté compuesto ni de materia ni de energía, sino que sea puro movimiento. Es decir, como si fuera un mini dios esa cuestión. Tal problemática es la que introduce Marx gracias a su idea de dialéctica cosmogónica. Bueno, no le llama así, es la dialéctica contra la realidad dialéctica contra la realidad metafísica. Nosotros no podemos pretender que las operaciones son los entes porque creamos una realidad que termina siendo imposible de explicar o de entender. Además de que implica muchos argumentos teístas llevados al absurdo, como por ejemplo que haya actos puros o que los entes se estén autocausando. Tanto se niega el determinismo como se niega el materialismo si pretendemos aceptar la postura de Marx. Toda operación sigue a un ente, operari sequitur esse. Las operaciones siguen al ser. Yo no diría ser, pero bueno, vamos a decirlo como es. Las operaciones no están separadas de los entes y es por eso que, porque la ciencia estudia las operaciones, es insuficiente para poder explicar la forma y las relaciones que puedan establecerse entre esas formas. La ciencia sirve para entender operaciones para después manipularlas y controlarlas. De ahí que la ciencia y la guerra se hayan llevado de una forma estupenda. La ciencia y la manipulación, la ciencia y el genocidio. Pero cuando se trata de verdad, la ciencia realmente tiene poco que decir en lo referente a lo que son las cosas, en lo referente a lo que hacen naturalmente, que tiene muchas cosas. Pero pretender que, porque sabemos, gracias a la ciencia, que hace algo, de alguna manera sabemos lo que ese algo es, está confundiendo órdenes de la realidad y está pretendiendo que de alguna manera la realidad es pura actividad. Lo que las cosas hacen no es lo que las cosas son. Es por eso que los intentos de pretender apelar a los físicos, güey, los físicos, no es realmente un argumento válido, ni si no es otra cosa más que un vacuo oropel para impresionar a pasguatos. Y
en lo referente a la navaja de Occam, ese reduccionismo operacionista de la simpleza en el cual quiere introducirse la ciencia, una ciencia que está de más decir que los que siempre apelan a ella no son capaces de explicar. Porque decir es que este físico, los físicos, güey, están diciendo esto. Bueno, yo tengo otros físicos que dicen otra cosa y hay otros físicos allá que dicen otra cosa y hay otros físicos allá que dicen otra cosa. Y cuando se le pide al tipo que él se llena la boca, que los físicos esto y aquello, que explique las matemáticas que están utilizando esos físicos para explicar la realidad, no va a tener ni idea de qué hacer porque van a hacer como un lenguaje alienígena para él. Y aún si lograse explicar esas matemáticas, caemos en el problema de que cuál es el substrato filosófico en el cual esas matemáticas están trabajando. Porque no mucha gente sabe, o mejor dicho, no se quiere admitir que Newton, para que su sistema tenga coherencia, Dios tiene que existir, y que para que el sistema de Einstein tenga sentido, se necesita que el Dios que concibe Spinoza exista. Razón por la cual cada vez se le encuentran más objeciones e incoherencias a las teorías de Einstein, porque para que las teorías de Einstein funcionen se necesita que el universo sea lo que Spinoza dijo que es el universo, y Einstein trabaja y formula sus matemáticas partiendo de esas asunciones filosóficas espinosistas. Y es por eso que es importante también explicar en qué realidad se están trabajando esas matemáticas, puesto que si yo digo, es que las explicaciones matemáticas son suficientes, estoy presuponiendo de alguna manera que las matemáticas existen. ¿Y dónde está la demostración de ese postulado? Puesto que el hecho de que podamos nombrar cosas o abstraerlas no les dota de existencia a cuestiones que podamos establecer como intentos de referentes para predicar remisiones a la realidad. Y ya estoy harto de tener que explicar esto y me sorprende realmente que no parezca entenderse a qué me estoy refiriendo con esto cuando es un problema que está completamente claro en toda la historia del pensamiento. Desde Platón hasta Francis Bacon hasta José Ortega y Gasset. No sé por qué les cuesta tanto trabajo entender que porque el hombre diga algo, ese algo no necesariamente existe. Luego que me quieran relativizar lo que es real y lo que es existente, bueno, es que yo ya tengo varios videos hablando sobre qué es lo real, qué es lo existente, igual y falta un tercero para explicar lo real operatorio y lo real no operatorio, porque puede haber algo que sea real y operatorio, como por ejemplo esta insignia, y algo real no operatorio como puede ser la lucha de clases, por poner un ejemplo. Es decir, hay cosas reales, es decir, cuya existencia, cuya presencia en la realidad demandan al hombre, y hay como condición necesaria para su manifestación, y hay otras cuestiones que demandan al hombre, pero que no tienen presencia en la realidad más allá de la conceptualización que el hombre le da. Es decir, lo real no operatorio serían los conceptos que no remitirían a nada en la realidad, como la conciencia de clase, como la lucha de clases, como el mercado, como lo conciben los liberalistas económicos y esas cuestiones. Como no tienen su dispersión operacional ni formal en la realidad, se relegan a la cuestión de concepto. Y yo no entiendo realmente qué es lo difícil de entender aquí. Lo que sucede es que como no se quiere aceptar, como vivimos en un idealismo perpetuo, como no se quiere aceptar que hay cosas que desde ciertos sistemas de pensamiento se dicen y no tienen referencia en la realidad, no se quiere aceptar esto, porque lo que pasa es que como se busca desde la modernidad antropizar al mundo y pretender de alguna manera que el hombre, sus ideas, y sobre todo sus ideas dentro de un sistema de pensamiento, y por lo tanto el sistema de pensamiento es la substancia de la realidad, no se puede aceptar que haya cosas dentro de ese sistema de pensamiento que no formen parte substantificada de la realidad. Es por eso que cuesta para estas personas tanto trabajo entender eso, porque como viven presas del idealismo, tanto de
digamos, el idealismo materialista como el idealismo antropista, por decirle de alguna manera, porque realmente el materialismo es otra forma de idealismo y después hay otro idealismo que rechaza la materia para poner la lógica o el sistema de pensamiento, aunque bueno, el materialismo hace lo mismo pretendiendo que pone todo en la materia, como si la materia de la ciencia fuese lo mismo que la materia de los filósofos, como si el Dios de la fe fuera lo mismo que el Dios de los filósofos. Habría que empezar a establecer las distinciones entre la materia de la ciencia y la materia de los filósofos, porque es evidente que no están hablando de la misma cosa y los filósofos solo montan eufemismos para pretender que de hecho lo están haciendo. Entonces, las cosas se explican no desde reduccionismos, sino conformes con su forma y de acuerdo a su semejanza. 2 más 2 igual a 4 no requiere un desarrollo hiper complejo de 800 páginas, ya te estoy viendo ahí, Bertrand Russell, para demostrar que eso es conforme, puesto que todo eso presupone que la lógica controla a las matemáticas, cuando esa lógica y esas matemáticas son dos cosas completamente distintas y la presunción de que la lógica es más substancial que las matemáticas no está demostrada de ninguna manera y es otra forma de antropizar la realidad. Y ya de la antropización de la realidad ya hablé en el ensayo antimaterialista. Aquí no me voy a extender en eso. Vayan a ver el video o a leer el texto. Entonces, si nosotros queremos explicar algo, esa explicación tiene que ser conforme con el objeto, de acuerdo a la remisión que pueda establecerse con él y a las implicaciones conformes con su forma y de acuerdo a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que remitir a lo que hace, de ese hacer nexarlo a lo que emite tal acción, de esa acción constituirlo dentro de un estrato de la realidad y dentro de ese estrato de la realidad identificar los operadores generales de ese estrato y al mismo tiempo las distintas formas con las cuales se pueda relacionar, es decir, conforme con su forma y su forma, operaciones y el propio ente, de acuerdo con su forma, conforme con su semejanza, relaciones con otros entes y el estrato de la realidad en cual se manifiesta. Y ya después que hayamos identificado estos órdenes y este estrato en el cual opera el objeto, ya podremos establecer un marco o una base para poder explicar su manifestación. Y nada de simpleza, nada de no multiplicar. Eso sí estoy de acuerdo, que no se tiene que multiplicar innecesariamente. Por ejemplo, todas estas tonterías que hay en psicología de es que son multicausales los problemas psicológicos. No, solo que ustedes no saben que es una causa en conducta y no saben identificar y diferenciar ambiente de contexto, ni tampoco la relación entre el organismo y el contexto y cómo el contexto altera al organismo. Que ustedes no sepan hacer eso no quiere decir que para explicar algo tenemos que remitirnos a una pluralidad de causas que no se manifiesta, porque decir que algo tiene una pluralidad de causas es lo mismo que decir que cualquier cosa lo está formando. Y cuando cualquier cosa puede formar algo, entonces no sabemos de qué estamos hablando. Por lo cual, nada de simple es conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Si no hacemos esto, caemos en la problemática de caer en un reduccionismo en el cual, porque pretendamos un sistema de pensamiento que supuestamente explica el fenómeno, como puede ser el reduccionismo cientificista, eso ya es válido. No, eso no es una explicación, puesto que parte de no entender qué es la ciencia y no entender cómo funciona. Y después los que apelan a la pluralidad de causas también caen en el inverso antipódico de este, en donde por no entender el fenómeno o por la dificultad que implica entenderlo, se pasa de lo reduzco a tonterías a lo maximalizo a cualquier cosa. Ni el reduccionismo ni el maximalismo nos ayudan para explicar los fenómenos. Los fenómenos, los entes, los objetos, las causas, todo se explica conforme con su forma
y de acuerdo a su semejanza, no de la forma más simple. Y la navaja de Occam básicamente solo sirve si ya previamente hemos explicado el fenómeno. De lo contrario, no sirve para absolutamente nada. La navaja está oxidada y ya va siendo hora de que se vaya cambiando por otra cosa. Puesto que el que clama que no para explicar algo, no debemos de recurrir a la explicación más simple, puesto que nunca lo toman como de hecho es. Simpleza en virtud de qué. Según qué sistema de pensamiento. ¿Qué entendemos por simpleza? Según lo que me conviene, puesto que eso no es una explicación. Puesto que si no es según lo que me conviene, ¿por qué yo tengo que decir que lo simple es lo que explica? Porque estoy antropizando la explicación. Sino que lo que explica algo es de hecho lo que lo explica, no lo simple. ¿Y qué es lo que lo explica? Remitirnos al objeto, al estrato en el que está, conforme con su forma y de acuerdo a su semejanza. Eso es lo que explica el fenómeno, no simple, porque cuando yo digo que lo simple es lo que explica, yo estoy antropizando la realidad. Es decir, como a mí me sirve que esto sea simple, entonces es simple la explicación que tiene que darse. Cuando lo correcto es que el objeto se explique en su totalidad y a cabalidad, de acuerdo con su... Bueno, no voy a volver a repetirlo, que se explique su totalidad y cabalidad, ya lo repetí muchas veces, puesto que la realidad no opera como nos dé la gana. Decir que se tiene que explicar simplemente implica que hay una especie de simpleza ontológica en la realidad, que es la cual nos debemos de remitir, y que de alguna manera esa simpleza es la causa de los objetos, y por ello nos tenemos que remitir a ella. Cuando lo que causa a los objetos son distintas relaciones e interacciones que en donde esa simpleza no está operando, puesto que lo que operan son las relaciones y los operadores que causan el ente, o el objeto, o el organismo, o la conducta, puesto que ente no se limita solo a un estrato de la realidad. Por lo cual, la siguiente vez que alguien trate de sacar la navaja de Occam para intentar anular un argumento teísta, hay que objetarle a su navaja. Las cosas se deben de explicar simplemente o conformemente, puesto que si yo digo que se deben de explicar simplemente, dicotomizo el problema en dos cuestiones. Dicotomizo el problema. Una, pretendo que hay una substancia simple que es la que causa los entes y me debo de remitir a ella. Si se niega a esto, entonces ¿qué causa los entes? Relaciones e interacciones entre entes, organismos, objetos, etcétera, etcétera, que no presentan nunca una cuestión llamada simpleza que termine siendo su causa formal, sino que lo que sucede es que hay un tipo de relaciones, hay un tipo de interacciones, hay un tipo de operadores, hay un tipo de, vamos a decir, armonizaciones, entre las cuales se establece entre varios entes que terminan dando como resultado un fenómeno, un efecto, otro ente, y eso es a lo que tenemos que remitirlos. Y ahí no hay de que simple, ahí hay de que, ok, hay 5 distintas cosas, vamos a llamarlos, que terminan interactuando para dar como resultado algo. Ok, si yo quiero meter un sexto, ahí ya estaríamos mal. Pero ahí no se implica que porque yo tomo 5, porque son 5, rechazando un sexto, ahí no quiere decir que eso sea más simple, sino que quiere decir que lo estoy explicando en virtud de que ya no hay nada más que explicar para ese ente. Y el problema es que tiene que tomar la totalidad de esos 5 operadores. No decir que hay 5, pero remitirme a sus operaciones. Y la otra cuestión de la navaja de Occam es que antropiza irremediablemente la realidad cuando yo pretendo que las cosas tienen que dar una especie de substrato mínimo manifestativo y no total y cabalmente, puesto que entonces yo estoy diciendo que la verdad es una suerte de principio pragmático en la cual como a mí me sirve, entonces esto ya está explicado, cuando no necesariamente es así.
Es por eso que las cosas se tienen que explicar en su totalidad, no simplísticamente. Y cuando se enuncie este principio, objétesele al que lo haga que, si va a tomar la navaja de Occam, como de hecho se supone que debería de tomarse, como una derivación de una explicación ya dada, o como su corolario, que es como siempre se toma, en la cual se quiere pretender y apelar una simpleza, la cual no existe y la cual antropiza la realidad. En síntesis, las cosas no se explican por simpleza, no se explican por una multiplicación innecesaria, sino que se explican de acuerdo con su forma y conformes con su semejanza. Y escriban eso 50,000 veces porque ya aquí no se dijo de forma suficiente eso. Como sea, nos estamos viendo.